Voy a intentar, bueno, sobre todo gracias por asistir a estas horas y a un tema un poco arduo, porque hablar de reglamentos es hablar de muchas normas, de mucha normativa, de mucha legislación, pero creo que el hablar de seguridad industrial, pues en el entorno en el que todos nos movemos, en la ingeniería hoy día, sea en el mundo de la energía, el mundo del mantenimiento, el mundo de la consultoría, en fin, yo creo que en todos los aspectos, como vais a ver, está muy relacionada la seguridad industrial con el entorno profesional en el que estamos. Entonces voy a intentar hacer una presentación un poquito más allá de los 30 minutos que os ha dicho Oriol. Voy a ver si llego a los 40, no espero llegar a los 45 porque sí que me gustaría tener luego un tiempo de debate, preguntas y lo que queráis comentar, porque el curso que se imparte en la modalidad online pues son 3 jornadas completas. Entonces, bueno, sintetizaros en una hora lo que es el curso, lo que pretendo es daros unas nociones y que a ver si suscito un poco el interés por vuestra parte y consideráis que podéis ampliar la formación con el curso o con personas de vuestro entorno que pueda ser de interés. Como he dicho, el tema es un poco arduo y entonces siempre lo empiezo con un poquito de gracia doméstica, para hacer ver, que es lo que siempre repito cuando hablo de la seguridad industrial, que la seguridad industrial, el apellido debería ser también o equivalente a doméstica, porque todos los reglamentos que se ven en este curso, que son más de 16, pues básicamente el 80% de ellos lo tenemos en instalaciones domésticas, en nuestras casas, en nuestros edificios, viviendas, en nuestras zonas comunes de donde tenemos una urbanización, en los parques, en los jardines, en los locales de pública concurrencia, en los sitios de ocio. Es decir, que la palabra industrial parece que nos pilla muy lejos y que eso solo está en los polígonos industriales, pero no es así. La seguridad industrial la tenemos en todo nuestro ambiente doméstico diario, ¿no? Y bueno, pues espero que no nos llevemos nunca ningún chispazo que se le pongan los pelos como a este hombre, ¿no? Y como os digo, está mucho en el ambiente industrial y a veces vuelan bidones en plantas que también nos llegan hasta donde vivimos, o a veces en las urbanizaciones en las que residimos nos podemos encontrar con situaciones como esta, ¿no? Con situaciones de grave riesgo y de grave peligro, que si se cumpliese con todo lo que prescriben los reglamentos de seguridad industrial, pues esto no debería de ocurrir. El reglamento abarca todo lo que es el marco regulatorio de la seguridad industrial y se focaliza bastante, sobre todo cuando en el curso, no aquí, pero cuando en el curso entramos en detalle en todos los reglamentos para analizar todas las ITCs, las instrucciones técnicas complementarias, pues ahí sí que hacemos mucho hincapié en todo aquello que implica revisión o inspección de las mismas. Hoy os voy a dar un pequeño barniz de lo que el curso abarca, que es a empezar a hablar un poco de qué es el mercado interior de la Unión Europea, y ahora veréis la importancia que tiene y por qué nos afecta. Explicar la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial en España, que la ley de industria pues tiene 2 capítulos muy importantes que son la calidad y la seguridad, con una serie de agentes, como son la Asociación Española de Normalización o la de Acreditación, y luego en el ámbito de la seguridad con muchos más agentes que participan en todo lo que es el diseño o la regulación de productos o de instalaciones. También se hace mucho hincapié en todo lo que es la función de control, en cómo evaluar la conformidad de las instalaciones y de los equipos. Se habla también un poco de un histórico legislativo y luego pues entramos en la parte fundamental de la ley de industria y del reglamento que desarrolla la ley, en los aspectos también relacionados con los reglamentos. También hablamos de los artículos principales de lo que es el cumplimiento reglamentario y el control administrativo que las administraciones deben realizar o pueden realizar sobre las instalaciones. Los organismos de control, que no solo son ellos, hay otros agentes que pueden hacer también inspecciones y lo vamos a ver, cómo los reglamentos van introduciendo cada vez nuevas figuras que pueden hacer este control reglamentario. Como os digo, después los reglamentos y haciendo mucho hincapié en esas instrucciones técnicas complementarias, en todas aquellas inspecciones iniciales y periódicas que tiene que cumplirse en cada instalación. Bueno, este es un pequeño cronograma de lo que fue el origen de la Unión Europea y el origen pues empieza a fraguarse cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y en el primer tratado del carbón y del acero que se hace en el año 51, que lo firman esos países que hay ahí y que lo que buscaba era gestionar conjuntamente las industrias pesadas de Europa. En una palabra, evitar otra vez una tercera guerra mundial
y que, bueno, pues de alguna manera controlando y acordando un poco gestionar conjuntamente las industrias pesadas, no se llegase otra vez a otro enfrentamiento fratricida como las dos guerras mundiales que llevábamos ya. A partir de ahí los tratados han ido evolucionando y han ido cada vez alcanzando más ámbitos de aplicación. Empezó siendo un tema, como veis ahí, de carbón y acero, después se amplió a la agricultura, después se ha ampliado a otros aspectos que ya habéis ido conociendo. Y bueno, pues todos esos tratados, actas y demás han ido evolucionando hasta lo que nosotros conocemos como mercado único, que es, bueno, pues la libertad de circulación en los países que conforman esta unión, pues de mercancías, servicios, personas y capitales. Además, también a veces hay acuerdos particulares, como el tema Schengen, de algunos países para evitar el pasaporte y control de pasaportes en las fronteras. Incluso hemos llegado a la moneda única. Y en el último tratado realizado, que ha sido en Lisboa en el 2007, pues incluso hasta se han marcado unos objetivos de intentar hacer una seguridad común dentro de la Unión Europea y sobre todo, además, hacer un desarrollo sostenible ante el cambio climático que estamos padeciendo. En el 2013 llegamos a ser 28 países y, como sabéis, desde hace unos días pues hemos vuelto a ser 27. La Unión Europea nos afecta mucho más de lo que nos creemos porque se vertebra en tres pilotes, que son el Consejo, la Comisión y el Parlamento. El Consejo es la que le da el impulso político y lo constituyen los jefes de Estado. Cuando están todos ellos, pues entonces se llama Consejo Europeo. La Comisión, que está representada por cada comisario con un representante por cada uno de los países, y el Parlamento. Los tres tienen una potestad de iniciar acciones legislativas. Y a nosotros, en concreto, para este curso, lo que nos interesa es saber que pueden hacer reglamentos, directivas y decisiones. Que los reglamentos son de obligado cumplimiento para todos los países miembros y que a partir de que esté publicado, pues todos los países no tienen más que traducirlo a su lengua en el país y aplicarlo de inmediato. Las directivas tienen una particularidad y es que hay que transponerlas. El transponerlas pues puede implicar que lo que marca la directiva son unos objetivos, son unas, digamos, unas directrices, pero que cada país las puede acomodar un poco a la cultura o a la idiosincrasia de cada país. Pero desde luego el objetivo que marque la directiva, cualquier reglamentación que la transponga la tiene que cumplir. Y las decisiones que también son obligatorias, pero que en este caso son para un determinado ámbito o para un determinado sector, ¿vale? Entonces, esto es importante porque estas directivas que veis aquí, que vais a ver a lo largo de la presentación muchos enlaces, todo esto que yo os voy a contar hoy está todo publicado y es todo público y hay muchísimas páginas web con toda la información de la que os voy a hablar. Y bueno, pues clicando cualquiera de estos enlaces que veis aquí, que son del Ministerio de Industria, de la Fundación del Fomento y la Innovación o bien de la Unión Europea, pues tenéis todas las directivas que se van publicando y las que se van derogando porque surgen directivas nuevas que regulan todo lo que es la comercialización de determinados productos que les llamamos industriales y que, como veis ahí, pues alcanzan desde un recipiente a presión simple o un aerosol de un desodorante o todo lo que pueda ser máquinas o todo lo que puedan ser productos de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta normativa es de obligado cumplimiento o bien la tenemos que transponer a la normativa nacional y, por lo tanto, estamos condicionados por este ámbito, digamos, regulatorio, en el cual, aunque nos parezca que está lejos, pues lo que debemos hacer es estar atentos a lo que se va fraguando en Bruselas y participar en todos los mecanismos de legislación, tanto españoles como lo sabéis, como autonómicos, como a nivel europeo existe la participación pública y todas las normativas y directivas que emanan de esos tres ejes que hemos visto antes, Consejo, Parlamento y Comisión, la ciudadanía europea puede participar y de hecho pues así lo hacemos. Hay en esta regulación y en este reconocimiento de mercado único un aspecto que es crucial y es lo que llamamos el procedimiento de evaluación de la conformidad. Y es un sistema que nos hemos inventado en todo ese marco que os he dicho de la Unión Europea, desde el Tratado del Carbón y del Acero hasta hoy día, pues toda la legislación y todo este ámbito de reconocimiento ha atravesado varias fases. Había un antiguo enfoque llamado, que era antes del año 83, donde existía una gran, digamos, un gran rigor técnico por parte de los países para homologar sus productos y para que cualquier producto que no fuese nacional pues tuviese unas dificultades a la hora de poder comercializarse.
Entonces había digamos, una gran falta de confianza de los productos y de unos países a otros. Ese antiguo enfoque se superó con el nuevo enfoque allá por el año 85, en el cual ya establecimos los principios de una mayor armonización técnica e incluso lo que es el hacer normas que pudiesen ser válidas y comunes y homogéneas para determinados productos y que todos las utilizásemos por igual. Consiguiendo esa armonización técnica, conseguiríamos mejorar las dificultades del comercio único. Y luego, por fin, hubo un tercero, que fue el enfoque global, allá por el año 89, en el cual se inventó el concepto de evaluación de la conformidad, que es el que figura aquí, y en el cual pues lo que se establece es que todos los productos que están acogidos a una directiva, el fabricante tiene tiene varios caminos para demostrar que se puede evaluar su conformidad para ponerle el marcado CE, que lo que viene a decir el marcado CE es que ese producto está fabricado en base a normas armonizadas y que es seguro para el ciudadano, que se puede comercializar y que cumple con unos requisitos esenciales de seguridad. Bien, pues este procedimiento de evaluación de la conformidad también ha ido evolucionando. Este fue en el año 93, pero posteriormente a ese enfoque global que yo os decía del año 89, pues se ha generado otro nuevo marco legislativo, llamado abreviadamente el NML, en el cual, pues con dos disposiciones muy al día hoy y que todos debéis de conocer, pues una es el Reglamento 765, que establece todo lo que son los requisitos de acreditación y de vigilancia del mercado, es decir, los países europeos llegan a un acuerdo también de no solo establecer normas para fabricar productos, sino establecer normas para que aquellas empresas, entidades que tengan que evaluar la conformidad de un determinado producto sean las mismas en unos países que en otros, o al menos haya un mutuo reconocimiento. Entonces, para eso, en el año 2008 nos inventamos este reglamento de la acreditación y la vigilancia del mercado, que luego voy a comentar un poco más ampliamente. Y, por supuesto, la decisión 768, que es la actual, evaluación por módulos que habéis visto antes, de esos módulos A, B, C, F, etcétera, que es la que nos permite, digamos, de alguna manera, demostrar cómo podemos hacer como fabricantes evaluar la conformidad del producto que queremos al final ponerle un marcado CE y comercializarlo y venderlo dentro del mercado común, ¿vale? Esta es la decisión 768, que ya os he comentado un poco, que trata de esa evaluación de la conformidad. Y luego, por supuesto, hay que conocer, esta es otra página también de la Unión Europea, aquellos organismos que son esos evaluadores de la conformidad. Es decir, si establecemos una directiva, que la veis ahí a la derecha en las legislaciones, con todas las directivas que están en vigor, que la puedes clicar y descargarla en cualquier momento, y luego tú quieres saber qué entidades de inspección pueden ser evaluadores de la conformidad para que supervisen ese proceso de fabricación del fabricante, que según la directiva, la complejidad y la peligrosidad del producto, pues puede acogerse a una determinada tipología de módulos. Pues a qué digamos entidades independientes, a estos bodies, inspection body independientes, podemos acudir. Y entonces pues los tenemos también ahí, todos ellos, en esta página que se llama Nando y que también os animo a que podáis, digamos, entrar y husmear un poco para que veáis todas las directivas que hay de aplicación en la Unión Europea, en el mercado, y todos los evaluadores de la conformidad que pueden los fabricantes contratar para que, como os digo, os pongan esa marca CE a esa cámara de vídeo que hay abajo, o a ese juguete, o a esa plancha, ese electrodoméstico, y que, como os digo, el fabricante, en función de la complejidad y de los riesgos de cada producto, yéndose a esa decisión 768, elige qué tipo de módulos para diseño y qué tipo de módulos para fabricación va a escoger para poder ponerle la marca CE al producto cuando lo acabe y lo pueda comercializar. Bien, una vez nos instalamos ya en nuestro país, pues la máxima autoridad en materia de reglamentos y de seguridad industrial es el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y este es un poco el organigrama que establece la propia Ley de Industria, que determina que hay un Consejo de Coordinación de Seguridad Industrial formada por altos cargos del Ministerio, comunidades autónomas, y donde hay un organismo nacional de normalización que es SUNE, una entidad nacional de acreditación, y luego dos ámbitos que establece la propia Ley de Industria. En el capítulo 1 está recogido todo lo que es seguridad industrial,
que es un equivalente a todo aquello que es obligatorio, y dentro de ese ámbito actúan los organismos de control y los verificadores medioambientales. Y luego la Ley de Industria recoge otra serie de agentes en el ámbito voluntario o de la calidad, que son las entidades de certificación, los laboratorios de ensayo, los laboratorios de calibración y las entidades auditoras o de inspección. Y además también en ese capítulo se nombra y se define qué competencias tiene UNE y cuáles tiene ENAC. ¿De acuerdo? En base a esto, lo que hace el Ministerio de Industria es establecer, digamos, 3 ejes legislativos en su ámbito competencial, que son la calidad, la seguridad y la seguridad vehicular. El de la calidad está definido para, de alguna manera, dotar a las empresas de unos estándares técnicos, que para eso son las normas, que le favorezcan el ser más competitivos en el mercado. Para eso UNE hace las normas y ENAC acredita a determinadas entidades. El ámbito de la seguridad industrial, que establece el marco regulatorio que permite desarrollar esos productos, como hemos dicho, que pueden estar sujetos a directivas, y aquellas actividades en las cuales hay que garantizar la seguridad. En este caso son productos o instalaciones. Desde luego los productos nos pueden venir por el mercado europeo, pero las instalaciones industriales son las que ejecutamos aquí en el país. Un transformador, una instalación de contraincendios, un almacenamiento de productos químicos, etcétera, ¿no? Y luego la parte de seguridad vehicular, que es la garantía, digamos, de la seguridad para todo el ámbito de los vehículos y para la protección del medio ambiente, pues es un tercer eje competencial dentro del Ministerio. Las competencias regulatorias en seguridad vehicular son de la Administración General del Estado. Las de la seguridad industrial, como hemos visto, pueden ser o bien de la Unión Europea a través de esas directivas y reglamentos, también a través de la Administración General del Estado y además también de las comunidades autónomas, que tienen una potestad legislativa suplementaria y además son los que tienen las competencias ejecutivas en cada una de ellas en su territorio, ¿vale? Bueno, por definir un poco lo que es UNE, es la asociación en la cual se elaboran normas. ¿Para qué? Pues una norma se ejecuta para simplificar textos legales, para facilitar el cumplimiento reglamentario, para adaptarnos a la legislación y a la evolución tecnológica. Son, digamos, directrices que se consensúan por sectores y además lo que favorece es una gran armonización de criterios y de procedimientos técnicos de actuación. Los comités técnicos de normalización que están en UNE, pues son mesas en las cuales participan todos aquellos que estén interesados y que deseen hacerlo. Está totalmente abierto a que esté representada la administración pública, los consumidores, los sindicatos, las ONGs, cualquier tipo de asociación relacionada, lógicamente, con el tipo de norma que se vaya a elaborar, ¿no? Cualquier tipo de entidad, universidades, investigación. Es decir, al final, en UNE, pues lo que hay son actualmente más de 215 comités técnicos de normalización activos, donde más de 12.000 expertos trabajan y exponen sus conocimientos y que además pertenecen a 4.500 empresas y entidades españolas. Es decir, las normas las hacemos entre todos. Este es un ejemplo de uno de esos comités, el 192. En concreto lo pongo como ejemplo porque este comité se encarga de hacer las normas para hacer las inspecciones en los reglamentos que hay de seguridad industrial en España en vigor. Como veis ahí, pues de accidentes graves, de grúas, de cisternas, de instalaciones petrolíferas. Actualmente hay 15 subcomités dentro de este comité 192 y son los responsables de hacer esas normas, porque al fin y al cabo lo que pretendemos con la normalización, como ha dicho antes, es unificar criterios y que cuando hagamos una inspección de un aparato a presión en Galicia, pues se haga igual que cuando se hace la inspección de un aparato a presión en Almería, ¿vale? Ese es el objetivo de lo que pretenden en estos subcomités, cada uno en su campo reglamentario. Otro concepto que hemos visto antes de UNE era ENAC. ¿Qué es la acreditación? Bueno, pues la acreditación era en ese nuevo marco legislativo que os decía que ha establecido la Unión Europea. Es decir, bueno, pues en base a que estoy estableciendo normas, digamos, para garantizar la imparcialidad y la competencia, pues voy a darle a mis consumidores la confianza suficiente para que puedan comprar un producto con un marcado CE y que el organismo que ha evaluado a esa entidad, a ese fabricante, pues tiene, digamos, da la confianza suficiente para hacer bien su trabajo, en una palabra. Entonces, esto que es la acreditación en España lo realiza ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, y que os voy a explicar un poco más adelante. Bueno, nombrar aquí para que
luego en un mapa lo vais a ver mucho más gráfico, pero a nivel internacional hay dos grandes organizaciones también, que son la IAF, el Foro Internacional de Acreditación, que agrupa a todos aquellos organismos que realizan evaluación de la conformidad en base a sistemas de gestión de calidad, de productos, de servicios o bien de personas, y la ILAC, que es otra organización que lo que agrupa son a las entidades que realizan y trabajan en el campo como laboratorios o como entidades de inspección. Bien, como os decía, ENAC lo que trata es de eso, de acreditar a esos organismos evaluadores de la conformidad para que puedan actuar como tercera parte, para que sean independientes, para que sean competentes técnicamente y, bueno, pues esa función la realiza ENAC, que luego tiene unos acuerdos de mutuo reconocimiento dentro de la EA, la European Accreditation, que es la que agrupa a todos los organismos de acreditación europeos y que a su vez están también con unos acuerdos de mutuo reconocimiento a nivel ILAC y IAF, con las dos que os he dicho anteriormente, laboratorios, entidades, certificadoras, etcétera, ¿vale? ENAC nació en el año 93 con el nombre de RELE y en el año 95 pues ya hubo una resolución de la Dirección General de Política Tecnológica y le cambió el nombre por Entidad Nacional de Acreditación. ENAC puede acreditar todas estas actividades que veis aquí, laboratorios de ensayo, calibración, clínicos, puede certificar personas, o sea, conocimiento de personas, y en base a siempre se establecen unas normas de referencia, que como veis ahí son normas UNE, pero además son normas europeas y además son normas internacionales. Por lo tanto, estas normas de laboratorio de ensayo es la misma en cualquier parte del globo terráqueo. ¿Para qué se hace eso? Para lo que os decía antes de ese mutuo reconocimiento y que lo que acredite ENAC en España pues sea equivalente y pueda ser reconocido de lo que acredita Reino Unido en UCAS, que por cierto, aunque se hayan salido de la Unión Europea, los acuerdos de acreditación se mantienen porque como veis ahí, dentro de la EA hay 36 organismos nacionales de acreditación, que son muchos más que los 28 países que tiene el mercado común, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es que había un micro por ahí, perdonad. Y luego, como os decía, a su vez, todos estos organismos nacionales de acreditación están dentro de la IAF o bien dentro de la ILAC, que suman en total alrededor del mundo pues esos 185 organismos que tienen acuerdos mutuos de reconocimiento pues para que lo que se fabrique en base a normas armonizadas y bajo unos criterios y unas normas reconocidas internacionalmente, pues puedan tener validez los productos y se puedan comercializar libremente y se puedan reconocer los productos y los certificados de las empresas que los emiten en todos estos países, ¿de acuerdo? Los sectores que puede acreditar ENAC otra vez pues son todos estos, que en específicamente seguridad industrial, pues hay todas estas actividades que se pueden hacer, no solo la de organismos de control y notificados, como acabo yo de remarcar aquí, sino que, como veis, hay muchas más actividades, como puede ser la certificación de personas, de producto, la calibración, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esta información también la tenéis en la página pública de ENAC. Aquí os quiero dar simplemente un pequeño barniz de cómo ha ido evolucionando también a nivel europeo un poco lo que ha sido el mundo o la filosofía del control. Y ha habido, digamos, unas tres grandes líneas de actuación diferenciadas. Una de ellas ha sido pues aquella que proviene un poco de, digamos, de la política o de la cultura francesa, y es que, bueno, pues la técnica la marca el Estado, y entonces yo soy el Estado y yo digo que esta es la ley, este es el reglamento y ya está. Sabéis que los franceses son muy estatistas. Luego hay otra corriente que está más basada en los propios ingenieros, las propias asociaciones, como en Alemania, que hasta los ingenieros en Alemania pues tienen su asociación para hacer normas. Pues también crearon su asociación para hacer el control técnico de los productos. Y a través de la figura del experto, que era lo que ellos llamaban el Sachverständiger, pues lo que hacían era en esta asociación todos los industriales, a base de todos los ingenieros, pues cada vez que había un accidente o un incidente, una explosión en una caldera, pues lo que hacían era estudiar las causas, analizarlas y toda esa información la compartían en estas asociaciones de ingenieros. De ahí nació un poco la filosofía del control en el modelo alemán. Y luego hay un tercero importante que es el anglosajón. Los británicos son de otra manera y estos lo que hacen es decir, bueno, pues aquí el que la hace la paga y cada uno asume su responsabilidad. Y entonces ellos basan todo en asegurar el riesgo. Entonces lo que le exigen a un señor que tiene un taller o un señor que monta una empresa petroquímica es le dicen, asegure usted
el riesgo, porque si esto provoca un incidente o accidente medioambiental, personal o de daños del tipo que sea, quien lo va a pagar es su compañía de seguros. Entonces es la compañía de seguros la que se asegura, perdonad la redundancia, de que las instalaciones estén bien diseñadas, bien ejecutadas, bien inspeccionadas y bien mantenidas, ¿vale? Son un poco las tres filosofías que en España al final, pues el primer reglamento que hubo de inspección industrial data del año 1904 y copió un poquitín el modelo más bien francés. Es decir, como decía ese reglamento en su prefacio inicial, la garantía de la seguridad industrial en la parte referente a la seguridad pública es una función indiscutible del Estado. Y bueno, pues digamos que ese es un poco el modelo que se copió en aquellos orígenes, ¿no? La evolución de los organismos a nivel europeo también ha tenido su asociacionismo. En el CEOC se agrupaban todos estos empresas que se dedicaban a la inspección, fuesen inglesas, francesas, españolas o de cualquiera de los países. Y ese origen de CEOC, además, es lo que luego dio, a través de sus comités técnicos, origen a lo que luego fue el CEN, el Comité Europeo de Normalización, y de la propia ISO, que es la Organización Internacional también de normalización. Bueno, actualmente CEOC se hizo una fusión con IFIA, que era otro organismo internacional que agrupaba agencias internacionales de inspección, y se han constituido en el 2018 en el TIC, el Testing Inspection Certification Council, que es un poco lo que agrupa a todos estos agentes que os he ido nombrando, entidades de inspección, laboratorios, entidades de ensayo, certificadoras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y además son interlocutores con la administración. Bueno, este es un pequeño repaso legislativo ya solo de España, de lo que es el ámbito de industria y de lo que es la seguridad industrial. Teníamos una ley de industria del año 39 que fue sustituida por la ley 21 del año 92. Todas estas leyes y decretos que veis a la izquierda lo que han hecho ha sido ir liberalizando cada vez más todo en materia de promoción industrial, y la parte de la derecha ha ido también evolucionando en cada vez tener más colaboración con empresas privadas para lo que es el control y la inspección. Como veis aquí, la normativa europea nos empieza a afectar, sobre todo a partir del año 86, que es cuando ingresamos en la Unión Europea, y por lo tanto tenemos que acogernos a toda su normativa, y ahí están las 765 y 768 que os he comentado antes para regular el mercado, y la Directiva 2006-123 que se traspuso al ordenamiento jurídico español en la Ley 17-2009 a los 3 años, en el último día ya de plazo, y que ha sido una desgracia de transposición porque ha motivado, como veis ahí luego en color verde, varias sentencias del Supremo que han ido inhabilitando determinados artículos, y ahora nos encontramos con una ley que está parcheada y con multitud de recursos, 2 sentencias del Supremo, varias sentencias de tribunales superiores de justicia de comunidades autónomas que le afectan, en fin, un desastre. Por eso estamos ahora viendo a nivel, digamos, asociativo en el mundillo de la seguridad industrial, pues presionando en el Congreso, diputados, etcétera, y el Ministerio, para que esta ley de industria, que ya es del año 92, pues tenga una revisión y una actualización. En ello estamos. Mientras eso llega, os nombro de paso también una ley que debéis conocer, la Ley 40/2015, que, bueno, pues esto también en base a estrategias, digamos, de entorno normativo europeo, que habla un poco de lo que es el entorno de la Better and Smart Regulation, o sea, la mejor y la más inteligente regulación, permite que el gobierno y las comunidades autónomas a nivel español se reúnan en conferencias sectoriales y puedan establecer acuerdos sobre determinadas materias comunes. En tanto en cuanto una ley se revisa o no se revisa y pasan muchos años, pues para determinados aspectos que van evolucionando y que es necesario de alguna manera llegar a unos acuerdos lo más homogéneos posibles a nivel nacional, sobre todo en un territorio como este donde hay 17 autonomías que tienen competencias absolutas para desarrollar en sus territorios, pues se ha creado esta figura de la conferencia sectorial. Esa conferencia sectorial tiene una serie de grupos de trabajo y lo que hacen es discutir aspectos que surgen para intentar llegar a acuerdos y unificar criterios, nada más. Bien es cierto que en estos acuerdos se votan, y si hay 17 votos, pues hay 16 que votan que sí, cumplen el acuerdo. Si hay uno que no está de acuerdo, no lo cumple, ¿vale? Es una particularidad legislativa de nuestro país. Bueno, la ley de industria, básicamente lo que hacemos es en el curso definir los aspectos fundamentales que competen a las obligaciones que tienen los titulares, usuarios, con respecto al cumplimiento reglamentario. Y en el capítulo 1
pues entramos a definir un poco qué es la prevención y la limitación de riesgos, por qué salen los reglamentos técnicos, por qué son de carácter obligatorio, qué se persigue con la inspección, de verificar ese cumplimiento reglamentario, qué papel juegan los organismos de inspección, en este caso los de control, pero ya os he dicho que hay otros agentes también, y luego pues todas las instalaciones y equipos, al fin y al cabo, cuando se diseñan, se instalan y se mantienen, pues tienen que cumplir unos requisitos legales que están en los reglamentos. En el capítulo 2 de calidad se define el otro volumen de agentes que ya hemos nombrado, ese organismo de normalización UNE, esa entidad de acreditación ENAC y todas las entidades que actúan en ese ámbito voluntario de la calidad, las entidades que certifican, los laboratorios de ensayo, las auditoras, etcétera, ¿no? Y bueno, pues a destacar en el artículo 12, ¿qué es un reglamento de seguridad industrial? Pues es aquello documento en el cual se definen instalaciones, actividades, equipos o productos, se definen las condiciones técnicas y los requisitos de seguridad que deben de tener, se definen las medidas que los titulares tienen que adoptar cuando tienen algún tipo de instalación de las que les afecta, las condiciones que tienen que tener para equiparse, si hay que tener seguros de responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera. Habla un poco de toda la normativa de funcionamiento, requisitos de fabricación y bueno, pues estos reglamentos son de ámbito nacional, siempre son promulgados por el Estado y en algunos de ellos luego lo que se da es la potestad de que algunas comunidades autónomas puedan poner algunas condicionantes o exigencias suplementarias, ¿de acuerdo? El cumplimiento reglamentario se regula en el artículo 13 y se puede cumplir bien, siempre como lo digan los reglamentos, por eso hay que irse a cada reglamento y ver qué es lo que dice, pero con una declaración del titular o con un acta del organismo de control, a veces el instalador, a veces el mantenedor, a veces los técnicos facultativos competentes. En cada caso, los reglamentos nos van a ir diciendo qué entidad es competente para hacer o no el control reglamentario. Se habla del control administrativo, es decir, la Administración siempre tiene la potestad de poder hacer una inspección por sí misma en cualquier momento o incluso hacer convenios de colaboración que existen con asociaciones regionales de organismos de control a nivel autonómico y se hacen planes y campañas de inspección a los usuarios y a los titulares para verificar que cumplen con lo que marca el reglamento. Si no lo cumplen, pues también tenemos que ir a la Ley de Industria a leernos el artículo 31, que aquí solo he puesto lo que se considera infracción grave, y que también referido a lo que hablamos de reglamentos, pues es una falta grave no cumplir las normas reglamentarias, es una falta grave tener una instalación no inscrita registralmente o incluso autorizada si el reglamento lo pide. En algunos reglamentos se exige la obligatoriedad del contrato de mantenimiento, por lo tanto habría que tenerlo en aquellos que lo pidan y desde luego también tener instalaciones funcionando sin haber superado favorablemente las inspecciones. Todo esto puede ser considerado grave y puede ser además sujeto a una sanción. El artículo 34, además, hay que saber que en el Real Decreto Ley 20/2018 fue modificado alterando sustancialmente las cantidades que se pueden poner de multas por infracción, ¿de acuerdo? Y como veis ahí, pues una infracción leve que antes se podía sancionar hasta con 3.000 euros, pues ahora es 60.000 euros. Entonces, la ley de industria no se ha modificado, pero como veis, algún artículo interesante como este sí se ha actualizado, ¿de acuerdo? Y luego, después de la ley, en el que fue del año 92, pues en el 95 se hizo el reglamento de la infraestructura de la calidad y la seguridad industrial, que lo que hace es, bueno, pues incidir y matizar mucho más de lo que dice la ley de forma genérica y establecer un poco lo que os decía de los agentes que participan en el ámbito obligatorio de la seguridad o en el ámbito voluntario de la calidad. Y este reglamento es muy especial porque en este artículo lo que veis que pide es que tanto en el ámbito obligatorio como en el ámbito voluntario se requerirá la acreditación, cosa que no decía, como habéis visto en la primera transparencia que yo os he puesto, el ámbito voluntario y el ámbito reglamentario. Pero cuando se hizo el desarrollo de la ley, con este reglamento, se exigió. Por lo tanto, en ambos casos requiere que todos los organismos intervinientes en esa evaluación de la conformidad, sean entidades, laboratorios, organismos, verificadores, tienen que tener acreditación de ENAC para poder desarrollar la actividad en el ámbito en el cual quieran acreditarse. En concreto, para los organismos de control, ese Real Decreto 2200, que como veis ahí ha tenido diversas modificaciones, la última en vigor es del año 2015, pues establece los requisitos. Estas entidades, desde luego, tienen que ser independientes para, digamos, evitar incompatibilidades, tienen que ser confidenciales en todas sus actuaciones,
tienen que ser imparciales, íntegras y por lo tanto tienen determinados requisitos que cumplir. No pueden ser fabricantes, no pueden ser ingenierías, no pueden ser mantenedores, no pueden ser instaladores, ¿de acuerdo? Todos esos criterios, ¿quién los establece? La norma 17.020, que es la norma de referencia para poder acreditar la competencia técnica de un organismo de control. La habilitación ahora es por declaración responsable, sobre todo después de esas sentencias que os he dicho antes del Supremo. Hay una supervisión que lo marca la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, unas exigencias de seguro de responsabilidad civil y luego pues hay que presentar unas memorias anuales de actuaciones. La página web de NAC es también pública y podéis consultar todas aquellas entidades que queráis saber si están acreditadas en qué campos, en qué reglamentos y si incluso tienen suspendida o retirada la acreditación en un momento puntual. Todo esto es público y está también en la página web de NAC, que os animo a que entréis en los distintos buscadores que tiene. Y el curso de reglamentos pues trata de todos estos reglamentos, que aquí están simplemente puestos un poco por un orden cronológico de cuando han ido apareciendo las legislaciones en España, y las primeras legislaciones fueron de líneas eléctricas, allá por el año 29, y las últimas, pues las de medio ambiente, por eso también están ahí a partir del año 2000, ¿vale? Como os digo, en el curso lo que se da es con detalle cada uno de estos reglamentos y cada una de sus instrucciones técnicas complementarias. Analizamos todas estas informaciones que, como os digo, toda la información y la reglamentación, antes se podía tener en libros como los que veis de la derecha, pero el servicio de publicaciones del Ministerio de Industria cerró y ahora todo hay que sacárselo de la página web y en PDF e imprimirlo en nuestra casa o en nuestra empresa, ¿de acuerdo? Productos e instalaciones. La legislación a veces no solamente es industria quien la regula, a veces es el Ministerio de Fomento, Trabajo, Ministerio de Transición Ecológica, por ejemplo, todo el tema de medio ambiente industrial y todo el tema de RITE, o a veces presidencia de gobierno, cuando son temas de máquinas o de transportes o de accidentes graves en plantas químicas, ¿no? Además, es bueno que conozcáis toda esta reglamentación complementaria, que son normas, digamos, desde el punto de vista normativa del ámbito laboral, habitacional y de medio ambiente, que tenéis aquí un montón de enlaces que es interesante que los tengáis para consultar cualquier tipo de normativa del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, del Código Técnico, de Protección Civil, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y esta transparencia un poco es para que veáis que aquí hay un círculo en el cual el hacer inspecciones y el hacer controles no es solamente un impuesto, y pretendo de alguna manera mentalizar a todos nosotros como ciudadanos, a todos nosotros como compradores de seguridad industrial en un momento dado, de que si la Administración activa el cumplimiento de la ley, de los reglamentos, de los controles, de los ensayos, de las inspecciones reglamentarias que hay que hacer, pues actúan las empresas de inspección, las que evalúan la conformidad. Y en ese momento hacen un informe porque hay defectos o hay riesgos, hay incumplimientos, que normalmente van a implicar mejoras, actualizaciones o reformas, que una ingeniería, un ingeniero se va a encargar de diseñar, hacer una memoria, hacer un proyecto, etcétera, etcétera. Incluso hacer la dirección facultativa de la ejecución de la obra que haya que hacer. El instalador es el que va a hacer esas modificaciones, va a hacer esos equipos, va a consumir materiales, va a contratar mano de obra, incluso va a comprar nuevos productos a un fabricante. ¿Esto qué va a favorecer? Pues que el mantenedor va a hacer un mantenimiento predictivo y preventivo y correctivo mucho mejor, va a reducir costes y va a hacer una auténtica gestión del mantenimiento. El titular, que es el que paga todo esto, es el responsable de ese cumplimiento, pues se va a beneficiar del correcto estado de los equipos, va a tener mejor productividad, va a tener menos accidentes, en una palabra va a haber una mejor seguridad laboral y menos daños materiales. Y todo esto al final genera actividad económica, mejora la productividad, mejora la eficiencia energética y la sostenibilidad, lo que yo llamo el entorno 4.0. Y luego además, fíjate, oye, por derivada segunda, por la mayor calidad, seguridad y menor riesgo para las personas y el medio ambiente, si todos lo hacemos así de bien. Además, todo con profesionales cualificados y habilitados. Y solo nos falta charlas como la de hoy, que lo que pretende es divulgar y comunicar a los usuarios, educar a los ciudadanos y la administración que pusiese un poquito más de su parte para, con un poquito más de vigilancia, porque estamos en un país latino y nos cuesta siempre cumplir con la ley si no tenemos a la Guardia Civil que nos está un poco vigilando por encima, ¿no? Esto es un poco lo que yo llamo el círculo de la actividad económica y de la seguridad. Si no hacemos, si no cumplimos con los reglamentos, ¿qué ocurre? Pues nos pueden pasar que nos abran un expediente sancionador y por lo tanto hay una sanción económica importante. Nos puede ocurrir que ante un riesgo de accidente hay varias leyes que nos afectan, la de industria, la de medio ambiente o la LOE en edificación,
que si no tenemos las inspecciones bien hechas, pues la compañía de seguros no va a cubrir los accidentes o va a intentar al menos evitar pagarlos. Y el incumplimiento además de la legislación laboral, que también sabéis que hay una ley de prevención, la ley 31, que exige hacer una evaluación de riesgos de los puestos de trabajo y entre ellos está el que ese titular, ese instalador, ese industrial no tenga hechas las inspecciones reglamentarias de sus equipos y de instalaciones. Por el contra, si cumplimos con lo que dicen las leyes y los reglamentos, hacemos las inspecciones, pues seguro que vamos a tener mejor productividad en nuestra empresa porque vamos a evitar paradas imprevistas, nos vamos a ahorrar económicamente muchísimo dinero porque las instalaciones van a ser más eficientes energéticamente y además vamos a mejorar las condiciones de seguridad y va a haber menos situaciones de riesgo porque además, como os digo, con todas estas instalaciones interactuamos como titulares, como usuarios, como trabajadores y como ciudadanos. Y que estas fotos históricas, desde el año 78, de la desgracia de los alfaques, a esta última de Arganda, que todavía explotan plantas químicas y que pueden afectar a las personas, pues que sean fotos del recuerdo, como la de la planta petroquímica de hace 2 años en Tarragona, y que, como os digo, todas estas fotos de accidentes industriales, pero que como veis ahí, muchos son domésticos porque están en nuestras casas, en el ascensor, pues que no haya más accidentes y que estemos en un mundo un poco más seguro. Y nada más, aquí termino con 40 minutos sin parar de hablar y que espero que me hayáis sido capaces de seguir y de despertar el interés para que ahora me planteéis alguna cuestión adicional si necesario. Muchas gracias.